Under Trump, this kind of government will perish from the earth. Para Robert De Niro, el mundo cambió en julio de 2023. Primero falleció su nieto, que entonces era un adolescente. Tras el parto, el rostro de su pareja quedó inmóvil y sin respuesta. A los pocos meses, un contencioso judicial sacó a la luz información reservada sobre su comportamiento a puerta cerrada. La celebridad, muy reservada, fue incapaz de ocultarse de las polémicas que se estaban convirtiendo en parte de su vida por primera vez en sus 60 años de carrera. ¿Qué ocurrió? Profundicemos en el asunto. ¿Y tú, conoces la leyenda de Robert De Niro? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y carrera profesional. La madre dio a luz a Robert De Niro el 17 de agosto de 1943 en un hospital de Manhattan. Su padre era un artista abstracto de ascendencia irlandesa e italiana. Su obra llegaría a figurar en importantes museos. Las raíces de su padre estaban en Irlanda e Italia. No solo era pintora y poeta, sino que también tenía ascendencia holandesa, inglesa, francesa y alemana. Su madre también era pintora. Se enamoraron tras conocerse en una escuela de arte en 1941 y fueron incapaces de dejar de pintar ni siquiera cuando estaban de luna de miel. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando él tenía solo 2 años. Su madre y su padre se divorciaron. Durante ese periodo, la causa no era algo que las personas discutieran libremente. Se había dado cuenta de que era gay. Las personas que les rodeaban se quedaron estupefactas y aquello marcó la vida de De Niro en sus años de juventud. Mantuvo una estrecha relación con su padre, que siguió formando parte de su vida incluso después de que sus padres se mudaran de la misma casa. Debido a su tez pálida y su delgadez, los niños empezaron a llamarle Bobby Milk cuando era pequeño. Sus abuelos añadieron una capa de complejidad a una situación ya difícil en su vida. Organizaron su bautizo en una iglesia católica el 14 de septiembre de 1945 sin que sus padres lo supieran. Por otra parte, sus abuelos eran religiosos y querían que formara parte de su fe. Sus padres no seguían la religión. El resultado era un ambiente tenso. El arte y la autoexpresión eran los principios rectores de la cultura de sus padres, mientras que sus abuelos hacían hincapié en la importancia de la tradición y la fe. Fue criado principalmente por su madre en los barrios de Greenwich Village y Little Italy, donde pasó su infancia. Aunque su padre seguía vivo, su madre era la que trabajaba para mantenerlos. Durante su etapa laboral, trabajó muchas horas como tipógrafa e impresora. La mayor parte del tiempo De Niro lo pasaba solo. El cine era una fuente de consuelo para él. El teatro era un destino frecuente para su padre, y rápidamente desarrolló una obsesión por él. Fue Greta Garbo, en particular, quien cautivó su atención como actriz. Algo en su forma de actuar le impresionó, aunque no comprendiera del todo el motivo. A continuación, tuvo lugar un acontecimiento imprevisto. Como parte de la compensación que recibía su madre por su profesión de mecanógrafa de guiones para un taller de teatro, Robert De Niro pudo asistir a la escuela de interpretación sin coste alguno. Por aquel entonces solo tenía 10 años y fue su primera experiencia como actor. Casi inmediatamente después, debutó en el escenario por primera vez, interpretando el papel del tímido león de El Mago de Oz en una producción escolar el 15 de abril de 1954. A medida que crecía, empezó a tener menos interés por asistir a la escuela. A los 16 años tomó una decisión importante. Abandonó la escuela para dedicarse a la interpretación. En el pasado, había pasado una breve temporada en la Escuela Superior de Música y Arte, sin embargo, su estancia allí fue solo de 3 días. Debido al intenso nivel de competitividad y presión, decidió marcharse. Aunque su familia era infeliz, a él no le importaba. En lugar de ir a la escuela, pasaba el tiempo en la calle, observando a la gente y comprendiendo cómo se movían y cómo se comunicaban. De hecho, a los 15 años se unió a una pequeña banda italiana. Pudo experimentar un lado diferente de la vida. Cuando era más joven, se le conocía por el apodo de Bobby Milk. Entonces, a los 17 años, todo volvió a cambiar.
Hay una escuela de interpretación muy conocida, el Conservatorio Stella Adler, y allí se matriculó el 5 de septiembre de 1960, momento en el que empezó a adquirir un conocimiento más profundo del oficio. Estudió el método de actuación que acabaría definiendo su carrera. A pesar de sus continuos esfuerzos, no pudo completar su educación secundaria matriculándose en programas nocturnos. Ya no era necesario asistir a la escuela. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás, actuar lo era todo, y no había vuelta atrás. En la película The Wedding Party, dirigida por Brian De Palma, Robert De Niro debutó como actor. Solo tenía 20 años cuando empezó a rodarla en 1963, pero la película no se estrenó hasta 1969 debido a problemas legales que surgieron durante la producción. Debido a la duración del retraso, su debut pareció más misterioso de lo que fue. La película en sí no fue muy popular, se rodó en blanco y negro, y no fue muy grande, pero fue significativa porque supuso el primer paso en la carrera de Robert De Niro para convertirse en un actor de éxito. Cuando Robert De Niro estrenó Bang the Drum Slowly en 1973, su vida se transformó por completo. Aunque la película trataba de béisbol, era más una narración sobre la amistad y el dolor que otra cosa. En el momento de su muerte por la enfermedad de Hodgkin, Robert De Niro interpretaba el papel de Bruce Pearson, un catcher que no era especialmente inteligente. Se tomaba muy en serio el personaje que interpretaba. Pasó mucho tiempo estudiando cómo jugar al béisbol e incluso se entrenó con los St. Louis Cardinals para hacerlo realidad. Deseaba que cada acción tuviera un sentido natural. Los críticos tomaron nota. Le felicitaron por el gran sentimiento que transmitía al personaje y señalaron que su actuación era genuina y no parecía una representación. Obtener el componente, sin embargo, no fue una tarea sencilla. Tuvo que hacer 7 pruebas para el papel antes de que lo seleccionaran. Mucha gente disfrutó viendo la película cuando se estrenó el 26 de julio de 1973. Recaudó $5 millones, una cantidad significativa para una película de su tamaño. Cabe destacar que dio a conocer a Robert De Niro. La primera vez que Hollywood reconoció de verdad lo que era capaz de hacer fue en ese momento. Ese mismo año, De Niro conoció a Martin Scorsese, un cineasta que influiría profundamente en su vida. Debutaron en la industria cinematográfica con el estreno de Mean Streets, que se estrenó solo unos meses después de Bang the Drum Slowly. El papel principal se le ofreció primero a Robert De Niro, pero finalmente se lo dieron a su íntimo amigo Harvey Keitel. En lugar de eso, De Niro interpretó el papel de Johnny Boy, que a menudo se metía en problemas por su comportamiento temerario. Resultó ser el puesto ideal para él, dado sus antecedentes. Gracias a su energía salvaje, Johnny Boy se volvió impredecible y letal. Le dio esa energía al personaje. La gente era incapaz de apartar la mirada de él. El presupuesto de la película era limitado, solo $500,000, y la producción no fue fácil. Para el rodaje se utilizaron localizaciones reales de la pequeña Italia de Nueva York, y Scorsese incluso tuvo que pagar a mafiosos locales para evitar que interfirieran en la producción. Hubo una situación en la que el propietario del edificio se negó a permitirles rodar hasta que el padre de Scorsese intervino y negoció un acuerdo. A pesar de todas las dificultades, la película acabó siendo genuina, sin filtros y llena de personalidad. Algunos lo alabaron. Después de que De Niro recibiera el premio al actor secundario destacado, su nombre se hizo instantáneamente conocido en toda la comunidad de Hollywood. Al año siguiente, en 1974, saltó a la fama. Ese mismo año apareció en El Padrino Parte 2 como una versión más joven de Vito Corleone. La adaptación cinematográfica inicial del Padrino había sido un gran éxito y la expectación por su secuela era enorme. Marlon Brando había hecho famoso al personaje y Robert De Niro debía interpretar una versión más joven del mismo, y se lo tomó muy en serio. Dedicó 4 meses a dominar el arte de hablar con acento siciliano, garantizando que sonaría totalmente auténtico. Tuvo éxito en su empeño. La película no solo fue un triunfo comercial, sino que también le valió a Robert De Niro el premio al mejor actor de reparto en los Oscar.
Al estilo clásico de De Niro, ni siquiera acudió a recibir el premio, a pesar de que solo tenía 31 años. Como siempre dio prioridad a su profesión, ahora estaba rodando otra película en Italia. La victoria fue significativa no solo para él. El Padrino Parte 2, galardonada con 6 Oscars esa noche, acaparó mucha atención. Había triunfado contra 2 de sus coprotagonistas, Michael V. Gasso y Lee Strasberg, para ganar el trofeo y llevárselo a casa. Oscar demostró que era algo más que un actor en alza tras ganar aquel premio. Era solo el principio de su grandeza, ya estaba entre los mejores. La interpretación de Robert De Niro en Taxi Driver no solo dejó una huella indeleble en el público, sino que la forma en que se preparó para ella fue igual de inesperada. Para entender mejor cómo es ser taxista en Nueva York, condujo por toda la ciudad durante 3 meses mientras hacía turnos de 12 horas cada uno. Aunque acababa de recibir un Oscar por su interpretación en El Padrino Parte 2, apenas era conocido por nadie. Eso era justo lo que él deseaba que ocurriera. Como Travis, necesitaba tener la sensación de ser invisible. En lugar de limitarse a estudiar el papel, lo vivió. Fue entonces cuando se produjo la escena más icónica de la película. ¿Cuándo vas a hablar conmigo? Eso ni siquiera estaba en el guión de esa escena. De Niro se la inventó mientras se miraba al espejo y hablaba de un modo que sugería que estaba perdiendo poco a poco la cordura. Hubo otras cosas que interpretó además de eso para convertirse en Travis. Se deshizo de 35 libras. Su objetivo era comprender el sufrimiento de los soldados de la guerra de Vietnam que padecían estrés postraumático. Caminó 25 kilómetros al día llevando puestas las botas de Travis durante 2 meses seguidos, de modo que le resultaban tan cómodas como una segunda piel. Cuando comenzó la producción, no solo había adoptado la apariencia de Travis, sino que era él. A pesar de ello, De Niro siguió desafiándose a sí mismo. Incluso llegó más lejos cuando interpretó el papel del boxeador Jake LaMotta en Toro Salvaje. Primero entrenó con el propio LaMotta, haciendo sparring durante varios meses, hasta que el boxeador le dijo que De Niro tenía potencial para convertirse en profesional. Pero después vino la parte más difícil. Además, la película presentaba a LaMotta como un tipo mayor y corpulento. Además, De Niro se empeñó en no llevar un traje de gordo. En realidad, engordó 60 libras en esa época. Vivió en Italia y Francia durante 4 meses, en los que consumió toda la comida que pudo. Cualquier cosa que pudiera provocar un cambio en su físico, como la pasta, el pan o los helados. Su peso aumentó de 145 a 215 libras. Había engordado tanto que le costaba respirar y moverse. Como estaban preocupados por su salud, el equipo de producción trabajó rápidamente para completar el rodaje de sus partes más intensas. Tras el suceso, los profesionales médicos le advirtieron que no volviera a hacer algo así. Tras más de un año de duro trabajo, por fin pudo recuperarse de su lesión. La película le valió el Oscar al mejor actor. Pero su preocupación por hacer que sus papeles parecieran auténticos no terminó ahí. Quería experimentar lo que era ser un acosador para el papel que interpretó en El Rey de la Comedia, que trataba de un hombre obsesionado con la fama. Así que se encontró cara a cara con uno auténtico. Sin embargo, eso no fue suficiente. Empezó a seguir de forma encubierta a Jerry Lewis, el actor que interpretaba al presentador del programa de entrevistas en la película. Observó los movimientos de Lewis, cómo interactuaba con los aficionados y cómo se comportaba cuando nadie le vigilaba. Sin embargo, a pesar de la incomodidad de Lewis, tuvo éxito. El retrato de De Niro tenía una calidad inquietantemente genuina. Después pasó a Goodfellas, donde prestó atención a cada pequeño detalle. Jimmy Conway, un mafioso fascinado por el dinero y el poder, fue el personaje que interpretó. Durante toda la producción, Robert De Niro llevó ropa interior de seda, como el mafioso de la vida real, para que la escena pareciera más auténtica. Además, pidió que en cada escena apareciera dinero de verdad. Con las cámaras rodando, quedó claro que los montones de dinero no eran un engaño. De hecho, De Niro trajo $5,000 de su propio dinero para preparar el escenario. Después de eso, hubo un incidente con el teléfono.
Aunque dolido, continuó con su viaje en lugar de detenerse. Si creía que era real, continuaba. Por eso, sus actuaciones serán recordadas durante mucho tiempo. Durante su primer matrimonio, Robert De Niro se casó deprisa y corriendo. Los matrimonios. En 1976, cuando trabajaba en el rodaje de Taxi Driver, conoció a Diane Abbott. El 28 de abril de 1976, apenas 3 meses después, se casaron. El Hotel de Roma, conocido como Hotel Rapael, es donde fue concebido su bebé, Rafael, que es de donde adquirió su nombre. Durante ese periodo, Robert De Niro se dedicó de lleno a la interpretación del método. Siguió interpretando el papel de Travis Bickle mucho después de terminar el rodaje, lo que provocó tensiones en su recién casado matrimonio. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1976 dieron la bienvenida a Rafael a su familia a pesar de todo. Además, De Niro adoptó a Drina, la hija de Abbott, que nació en 1971, demostrando así su dedicación a sus relaciones familiares. Su matrimonio duró un total de 12 años, durante los cuales Robert De Niro saltó a la fama con interpretaciones en películas como El cazador de ciervos y Toro salvaje. Abbott también protagonizó algunas de sus películas, como El rey de la comedia, estrenada en 1982, en la que interpretaba a una camarera. Sin embargo, el matrimonio no duró y se disolvió en el año 1988. En un acuerdo privado, De Niro pagó a Abbott $6,2 millones, una suma considerable en aquella época. Este fue el final del proceso de divorcio. Tras el divorcio, De Niro inició una relación con Chucky Smith, modelo y actriz, en 1988, que duró hasta 1996 y fue notable en muchos aspectos. Gracias a la fecundación in vitro y a la gestación subrogada, en 1995 tuvieron 2 hijos gemelos, Julian Henry y Aaron Kendrick, algo poco habitual entre los famosos de la época. El hecho de que De Niro tuviera 52 años cuando nacieron los gemelos supuso un reto para las nociones convencionales de paternidad. También hubo acusaciones de que estaba saliendo con la supermodelo Naomi Campbell por la misma época, lo que hizo su vida personal mucho más confusa de lo que ya era. Smith era muy reservado y se negaba a hablar de su relación. Cuando se divorciaron en 1996, llegaron a un acuerdo sobre un plan de copaternidad en el que se turnarían en el cuidado de los gemelos según un ciclo de 4 días. Esto demostraba su compromiso de criar juntos a los niños. Aunque De Niro y Grace Hightower se casaron en 1997, su relación estuvo plagada de altibajos. En 1987, tuvieron su primer encuentro en M.R. Chow, un elegante restaurante de Londres, donde Ictobert trabajaba como camarera. El 17 de junio de 1997, tras salir durante una década, finalmente unieron sus vidas en matrimonio. Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente. De Niro solicitó el divorcio en 1999, solo 2 años después de la demanda inicial. Nunca se anunció oficialmente que ya no estaban juntos y, en un sorprendente giro de los acontecimientos, reafirmaron sus votos en 2004 durante una fastuosa boda celebrada en las montañas Catskill, donde estuvieron rodeados de famosos. Elliot, que nació el 18 de marzo de 1998, y Helen Grace, que nació por gestación subrogada el 23 de diciembre de 2011, fueron los 2 hijos que tuvieron juntos desde su matrimonio. Aunque estuvieron casados durante 21 años, su relación no estuvo exenta de problemas. Los roces se generaron porque se rumoreaba que Ictobert controlaba tanto los fondos como los proyectos cinematográficos de Robert De Niro. La lucha por el divorcio se volvió más contenciosa en 2018, cuando finalmente decidieron separarse. Incluso más allá, el abogado que representaba a Robert De Niro dijo que el actor estaba siendo coaccionado a trabajar para mantener el fastuoso estilo de vida de Ictobert. Un gran número de personas se sorprendieron cuando se demostró en la corte que ella gastaba un total de $215,000 cada mes en tarjetas de crédito y otros $160,000 en compras en efectivo. Inesperadamente, De Niro optó por convertirse en padre una vez más a la edad de 68.
El 23 de diciembre de 2011, él y Ictober se convirtieron en padres de su hija, Helen Grace, que nació mediante el proceso de gestación subrogada. Como resultado, se convirtió en uno de los padres famosos de más edad de la industria de Hollywood. Otros lo asumen por asumir el papel de padre a una edad tan temprana, mientras que otros lo elogian por hacerlo. Da la casualidad de que su íntimo amigo Al Pacino también se convirtió en padre por la misma época y lo hizo a los 70 años, cuando dio la bienvenida a Gemelos. Cuando se trataba de ser padre, De Niro iba en serio. Es más, dejó de actuar durante 6 meses para pasar tiempo con su hija, lo que le hizo perder trabajos clave en el cine, incluido uno en la película de 2014 El Juez. Además, su experiencia como padre mayor influyó en los personajes que eligió interpretar. Con el tiempo, empezó a trabajar en películas más aptas para familias, como La familia y El becario. Respondiendo simplemente a una pregunta sobre ser padre más tarde en la vida, Robert De Niro declaró: "Amo a mis hijos, y me encanta simplemente estar con ellos". Es fácil olvidarse de los momentos menos ideales mientras se viven los positivos. Cuando Robert De Niro formó parte del reparto de la película Silver Linings Playbook en 2012, su carrera dio un giro inesperado e inesperadamente positivo. Aunque tenía 69 años, hacía 21 que no era nominado a un Oscar. Sin embargo, eso se vio alterado por este trabajo. Pat Solitano Sr., un padre que luchaba contra tendencias obsesivo-compulsivas y estaba enamorado de los Philadelphia Eagles, fue el personaje que interpretó. A pesar de contar con un modesto presupuesto de solo $21 millones, la película fue un gran éxito, recaudando más de $236 millones en todo el mundo. Sin embargo, lo que realmente me impresionó fue la actuación de Robert De Niro. A lo largo de la secuencia, de repente se le saltan las lágrimas mientras pronuncia un emotivo discurso al personaje interpretado por Bradley Cooper. No había guión para esa ocasión en particular. El hecho de que fuera genuino contribuyó al impacto global de su actuación. Fue una nominación histórica, aunque no acabara ganando el Oscar. Habían pasado 31 años desde la última vez que una película había sido nominada al Oscar en las 4 categorías de interpretación. Además, sirvió para recordar a todo el mundo que Robert De Niro seguía siendo uno de los intérpretes con más talento del mundo. Una nueva generación de cinéfilos tenía una perspectiva diferente de él. A continuación, en 2019, volvió a trabajar con Martin Scorsese en la película The Irishman. Según muchos de los que le conocían, tenía 76 años, y esta fue su mejor actuación en 20 años. Pudo representar a su personaje, Frank Sheeran, a distintas edades gracias a la innovadora tecnología de envejecimiento que se utilizó en la película, que contó con un amplio presupuesto de $200 millones. No se trataba de grandes secuencias dramáticas cuando se trataba del papel. Se trataba de las cosas más pequeñas, cómo aparecía, cómo se movía y cómo su expresión apenas cambiada demostraba una gran pasión. Durante las 3 horas y media que dura la película, el espectador recorre toda la vida de Sheeran, desde que era un camionero adolescente hasta que se convirtió en un asesino a sueldo solitario y arrepentido. A algunas personas no les gustaron los resultados del envejecimiento, sobre todo en una escena en la que agrede a un dependiente de una tienda de comestibles. Sin embargo, eso no importó. Increíble fue la interpretación que hizo. La película fue nominada a 10 premios de la Academia, incluido el de este año a la mejor película. Además, al estar disponible en Netflix, pudo llegar a más de 26 millones de hogares en su primera semana de estreno. Esta película demostró que Robert De Niro era algo más que una simple figura legendaria del pasado. Estaba claro que seguía en la cima de su carrera, ya que estaba ansioso por experimentar con nuevas tecnologías, arriesgarse y desafiarse a sí mismo de formas novedosas. En el año 2023 volvió a colaborar con Scorsese en la película Asesinos de la Flor de la Luna. Además de ser un momento trascendental, también fue significativo porque era la primera vez que Robert De Niro y Leonardo DiCaprio trabajaban juntos en una película dirigida por Martin Scorsese.
William Hale, un fornido ranchero implicado en las matanzas de la nación Osage de los años 20, fue retratado por Robert De Niro, que entonces tenía 79 años. La película de Scorsese fue una de sus producciones más ambiciosas, con un presupuesto de más de $200 millones. De Niro lo dio todo en este papel. Envejece a lo largo de diversos periodos históricos, gana peso y pasa mucho tiempo aplicándose cosméticos. En el Festival de Cannes, cuando se presentó la película por primera vez, el público la ovacionó de pie durante 9 minutos. La actuación de Robert De Niro fue calificada de inquietante por la crítica, que dijo que era uno de los papeles más amenazadores que había interpretado en los últimos años. El argumento era solo un aspecto de la película. Trataba de un periodo oscuro de la historia de Estados Unidos. Con su interpretación, De Niro se aseguró de que fuera aún más impactante de lo que ya era. De Niro sigue siendo considerado uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos a pesar de llevar 7 décadas trabajando en Hollywood. Desde que comenzó su carrera como actor en los años 60, no ha bajado el ritmo. En cada ocasión en que la gente cree que podría desaparecer, él se reinventa. Para asegurarse de seguir siendo relevante para cada nueva generación, alterna comedias y dramas serios en su carrera como actor. En Joker 2019 interpretó el papel de un presentador de un programa de entrevistas en una película que recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo. Además, no solo es actor. En 2002 fue uno de los cofundadores del Festival de Cine de Tribeca, que desde entonces se ha convertido en uno de los más prestigiosos del mundo. La productora que dirige, Tribeca Productions, sigue produciendo películas y series de televisión de gran calidad. Los actores de una generación más joven se fijan en él no solo por su talento, sino también por la ética de trabajo que posee. No importa la edad que tenga, sigue trabajando sin parar. Solo en 2023 protagonizó 3 grandes películas: Los asesinos de la Luna Florida, Sobre mi padre y Megalópolis, todas ellas dirigidas por Francis Ford Coppola. Tenía 79 años en el momento de su estreno. De Niro sigue demostrando que la habilidad, la devoción y la pasión pueden hacer que una persona no tenga edad, pero algunos intérpretes ven un declive en su rendimiento a medida que envejecen. Mientras Hollywood evoluciona, Robert De Niro sigue siendo una figura de renombre. En el año 2023, el 2 de julio, la vida de Robert De Niro se vio irrevocablemente alterada. Su nieto Leandro, de 19 años, fue descubierto y falleció en el interior de su apartamento en Manhattan. Una sobredosis fue la razón fundamental. Tras una investigación más profunda, el informe médico descubrió una combinación de mezclas. Durante toda su vida, Leandro había actuado como su abuelo lo había hecho antes que él. Incluso tuvo una aparición en la película de 2018 Ha nacido una estrella. Sin embargo, falleció demasiado pronto. De Niro, conocido por mantener una conducta solemne y reservada en todo momento, estaba profundamente afectado. En un caso muy poco común de emoción, expresó a la revista People que solo fue un shock. Nunca tuve ni idea de que fuera a ocurrir. Cuando, apenas 2 semanas después, la policía detuvo a una joven de 20 años llamada Sofía Haley Marks, la situación se volvió aún más grave. La pérdida, las dificultades y las cuestiones jurídicas. Mientras De Niro se enfrentaba a esta devastadora pérdida, se desató otra tormenta. En noviembre de 2023, se encontró ante los tribunales por un caso valorado en $12 millones. Graham Chase Robinson, que había trabajado anteriormente como su asistente, formuló acusaciones. Durante los 11 años que estuvo a su servicio, ascendió desde el puesto de asistente personal hasta el de vicepresidenta de su empresa, Canal Productions. Durante esos años, también alegó haber sido tratada injustamente. En el juicio se presentó una grabación de audio en la que De Niro se dirigía a ella. La grabación procede de un buzón de voz. Por otro lado, el caso de Robinson y De Niro no fue el único. Ya en 2019, De Niro y su bufete habían presentado una demanda contra ella por un total de $6 millones. Se asignaron 8 días para el experimento. 2 de esos días los dedicó De Niro a declarar también como testigo.
Negó las acusaciones sobre su trato a Robinson, aunque reconoció algunas de las cuestiones planteadas por ella. Cuando se le preguntó si alguna vez había compartido con ella que su entrenador recibía dinero extra debido a sus responsabilidades familiares, confirmó que era cierto. En otro momento, cuando se le preguntó por una situación concreta relacionada con una oferta de ayuda, respondió con una sonrisa y una respuesta desenfadada: vale, 2 veces, lo has conseguido. Se llegó a una decisión después de que el jurado deliberara durante un total de 5 horas. Aunque Robert De Niro no fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban, el tribunal ordenó que su empresa, Canal Productions, pagara a Roon $1,2 millones. La reputación de De Niro se resintió a raíz de la demanda. Y cuando parecía que la vida no podía ser más difícil, la pareja de De Niro, Tiffany Chen, se enfrentó a un alarmante problema de salud. Tras dar a luz a su hija ya en julio de 2023, reveló que le habían diagnosticado parálisis de Bell casi inmediatamente después del nacimiento de su hija. Una pequeña sensación de hormigueo en la lengua fue el principio de todo. Su cara comenzó a tener una sensación extraña en ese momento. Las cosas fueron de mal en peor muy rápidamente. A los pocos días, ya no podía comer. Hablaba arrastrando las palabras. Se apresuró a ir al hospital, donde los médicos le hicieron pruebas y descubrieron que tenía parálisis de Bell. No podía hablar con normalidad, ni sonreír a su hija recién nacida, ni siquiera besarla suavemente. Fue una experiencia difícil. Afirmó que experimentaba sentimientos de timidez y frustración. Aunque a menudo se guardaba sus sentimientos para sí mismo, De Niro se mostró comprensivo. La calmó añadiendo que parecía gozar de buena salud e incluso bromeó diciendo que parecía estar un poco seria. Sin embargo, a pesar de estar lidiando con todos estos problemas personales, De Niro no permaneció callado ante los ojos del público. La segunda vez que fue noticia fue el 24 de septiembre de 2024, cuando asistió al estreno en Nueva York de la película Megalópolis, dirigida por Francis Ford Coppola. En el interior de un teatro completamente abarrotado, tomó el micrófono y comenzó a hablar sobre Donald Trump. Sugirió que se podría ver a Trump dirigiendo Megalópolis. No va a llegar a ninguna parte. No hay nada que no pueda hacer. Continuó afirmando que era incapaz de mantener las cosas en su sitio. Su objetivo es poner a la nación de rodillas. Apenas unas semanas antes de las elecciones de 2024, en las que Trump volvía a presentarse como candidato a la presidencia, se pronunciaría el discurso. Spike Lee se encontraba entre los miembros del público que participaron en los vítores que recibió. La inclusión de comentarios políticos en la proyección de una película fue considerada impropia por algunas personas. No era la primera vez que De Niro expresaba su desaprobación hacia Trump, y tampoco iba a ser la última. A principios de ese año, el 28 de mayo, hacía una aparición inesperada ante la sala del tribunal en Manhattan. Estaba junto a 2 exmiembros de las fuerzas del orden que habían estado presentes en los disturbios que se produjeron en el Capitolio el 6 de enero. Sus palabras públicas también provocaron la pérdida de un premio para De Niro. Apenas 5 días antes de que la Asociación Nacional de Radiodifusores, ANAB, le concediera el premio al servicio a América, el grupo reclamó el galardón el 2 de junio de 2024, justo 5 días antes del nombramiento. Aunque declararon que respaldaban el derecho a la libertad de expresión, creían que su participación sería una distracción. Los que no estaban de acuerdo con la decisión anunciada por la NAB afirmaron que los artistas deberían evitar implicarse en asuntos políticos. ¿Qué opinas de la historia de De Niro? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios más abajo. Síguenos para estar al día de las últimas noticias sobre tus famosos favoritos.